Vamos a estar viendo, o seguimos con la serie de Romanos. Bien, habíamos quedado en Romanos 11, del versículo 1 al 10, fue el sermón pasado. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá está pasando lo siguiente. Pablo escribe una carta a los romanos. ¿Quiénes son los romanos? Una iglesia que está compuesta por judíos y por gentiles, o sea, todas aquellas naciones que no son judías. Nosotros seríamos gentiles, por ejemplo, ¿no? No sé si hay un judío acá, pero si no, nosotros seríamos los gentiles. ¿Qué está pasando en esta iglesia? Esta iglesia tiene problemas. ¿Qué problemas tiene? Bueno, hay peleas adentro, porque hay dos etnias, ¿no? Disputando el protagonismo, disputando el ego. Entonces, ¿qué hace Pablo con esta carta? Procura resolver este problema y muchos otros, el de la desunión. Cuando vemos que Pablo sigue escribiendo, llega al capítulo 11 y él va a intentar responder en el capítulo 11 una pregunta que al principio parece que no tiene nada que ver con la desunión adentro de la iglesia. Y la pregunta es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿A Israel lo ha desechado? Parece que no tiene mucho que ver, ¿no? con la desunión en las relaciones adentro de la iglesia, pero vamos a ver que tiene mucho que ver. Del versículo 1 al 10, Pablo explica que el pueblo de Dios, que Dios siempre se ha guardado un remanente fiel. O sea, en todos los tiempos, en todo lugar, Dios se ha guardado un pueblo. Siempre ha habido un pueblo que es de Dios. Del versículo 11 al 24, que es el que vamos a estar viendo nosotros, Pablo va a estar diciendo que el pueblo de Dios son los escogidos por gracia. Acuérdense que en Romanos 8 y 9 nosotros venimos, como antecedente Pablo ha estado hablando de la elección, ¿no? Del versículo 25 al 36, Pablo explica que todo el pueblo será salvo, todo el pueblo. Y termina con los últimos versículos, se conoce en el libro de Romanos con esa doxología, ¿no? Esa explosión de alabanza a Dios por las profundidades de su pensamiento. Pero entonces nosotros, ¿qué vamos a estar viendo ahora en este sermón? Vamos a estar viendo tres cosas, ¿bien? Este es el cuerpo del sermón. Las relaciones cristocéntricas, el primero. La segunda, las relaciones yo-céntricas o egocéntricas u orgullosas, pongan el título que quieran. Y unidos por gracia, en donde vamos a estar viendo cómo el argumento de Pablo encaja en este problema, cómo él usa la unión de los gentiles y los judíos en un pueblo para producir unión en la iglesia. Ahora, vamos a estar viendo si esta doctrina aplicada a la iglesia, pero esto aplica a todo. Aplica a las relaciones personales, laborales, matrimoniales, gubernamentales, de los jefes, con los empleados, a todos, pero principalmente a la iglesia. Entonces vamos a leer Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 11, del versículo 11 al 24, y vamos a estar leyendo ahí. Bueno, entonces leemos. Vamos a leer del 11 al 24, dice entonces Pablo, digo entonces, voy a leer de la Biblia de las Américas. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Está hablando de los judíos. De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero vosotros hablo gentiles, o sea, todos nosotros. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Sin alguna manera, puedo causarles celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Porque si el excluirlo a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa.
y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, o sea, tú, gentil, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firmes. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? El sermón de esta mañana se titula Unidos, no tiene nada que ver con el partido político Unidos, pero ese es el título del sermón. Oremos, hermanos, así el Señor nos acompañe en esta mañana. Amado Padre, toda la gloria y la honra sean dadas a ti. Cantábamos hace un momento que lo único que logramos entender es que hemos sido perdonados, pero no el cómo. ¿Cómo explicamos que tú nos salvas? Podemos razonar teología, podemos hacer argumentos filosóficos complejos, largos, pero en esencia, Señor, no hay una razón lógica para nosotros los humanos, porque no era beneficioso para vos salvarnos. Tuviste que morir. La Trinidad, la unión eterna de la Trinidad se vio afectada para salvar a un pueblo de despreciables gusanos como nosotros. Señor, cuánta gracia has derramado en nosotros. Te rogamos, Padre, que en esta mañana estés bendiciendo la predicación de tu palabra, que sea el Espíritu Santo aplicando la palabra a nuestros corazones, sanando las heridas, alentándonos, confrontándonos con nuestro pecado. Señor, no permitas que esta iglesia se convierta en una iglesia egocéntrica. Señor, que en esta iglesia no mande el hombre, que el protagonismo no lo tenga un hombre, una persona. Señor, que en esta iglesia la gloria sea de Cristo. Te pedimos que esta iglesia brille con la gloria de Cristo, que esté tan empapada de Cristo, que conozca tanto a Cristo, que ame y sea tan apasionada por Cristo, que Saldan que tiemble ante el Evangelio. Te rogamos, Señor, que nos permitas ser un cuerpo que funciona coordinado, todos con un mismo sentir, que ese mismo sentir sea llevar la gloria de Cristo cada día más lejos, plantando otras iglesias bíblicas y siendo nosotros bíblicos. Sea la gloria para Cristo en esta iglesia, en nuestras vidas, en nuestras relaciones adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, en los matrimonios, en nuestros trabajos, en el colectivo, en los estudios, Señor, en todos lados. La gloria sea para vos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos por esto. Amén. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo? Principios generales para tener relaciones firmes, relaciones unidas, especialmente aplicados a la iglesia, ¿no? Pero los principios aplican a todas las relaciones. Un ejercicio muy interesante que supe leer una vez en un libro y ha ayudado mucho a otras iglesias, si tienen en el celular la aplicación YouVersion de la Biblia, escriben en búsqueda unos a otros en la Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas, y les va a saltar un montón de pasajes que dice cuál es la responsabilidad de los unos para con los otros. Yo voy a estar leyendo algunos de esos pasajes, pero es muy interesante ver qué pide en términos generales la Biblia de las relaciones entre los cristianos y de los cristianos hacia los no cristianos. No hace falta que ustedes sigan todos los versículos que voy a estar leyendo porque son muchos,
pero hagan el ejercicio en sus casas. Romanos 12:10 dice, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia. O sea, sean honrados, respeten al otro y afectuosos entre ustedes. Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Amor y devolver lo que pedimos. 1 Corintios 11:33. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. O sea, se nos exige paciencia en las relaciones. 1 Corintios 13, el amor. Puedo tener todos los dones del mundo, pero si yo no tengo amor en mis relaciones, no sirvo para nada. Y ahí está descrito todo el amor, ¿no? Todas las características del amor. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Debemos ser humildes, debemos ser mansos en nuestras relaciones. Efesios 4:32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Debemos ser amables, misericordiosos, perdonadores. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Debemos soportarnos, debemos perdonarnos. Colosenses 3:16, y presten atención, esto no es muy popular, lo otro es normal, es como sí, está bien, pero esto les va a llamar la atención. Colosenses 3:16, que sea la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y acá me freno un segundo. Hermanos, el discipulado, la disciplina en nuestras relaciones es una demostración de afecto, de amor. ¿Se acuerdan cuando vimos la disciplina eclesiástica en Mateo 18? Que venía de un contexto de amor, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre que ama a su hijo disciplina. A nadie nunca nosotros, por lo menos yo no soy padre, pero yo sé que me pegaban porque yo hacía lo malo. Era por amor. No era linda la disciplina, pero era por amor. La disciplina entre nosotros, entre los hermanos, es una demostración de amor. ¿Bien? 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. A aliento en nuestras relaciones debemos de alentar a los otros. Hebreos 10:24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo animamos a los demás a ser mejores? Una mejor versión, más cristianos, más piadosos. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Nos preocupamos por el alma de nuestros hermanos, por el alma de los demás. Hay mucha gente que en la iglesia no se está congregando, le estamos escribiendo que ellos vengan, los amamos realmente. 1 Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Van a ver que hay algunos que son muy repetidos, ¿no? El amor, el perdonar, y creo que son tan repetidos porque son los que más faltan. Entonces ustedes me dicen, bueno, Miqueas, sí, la Biblia dice eso, pero es porque vos no estás en el mundo real. Cuando vos vas al mundo real, te das cuenta que en las relaciones hay dolor y frustración. Sí, justamente yo creo que Dios ha dejado todo esto porque las relaciones no son perfectas. Sufrimos, sí, sufrimos cuando nos relacionamos con otros. Y acá viene lo que no te gusta. Sí, nosotros causamos dolor en otros, porque nosotros somos pecadores y los otros son pecadores. Entonces, ¿qué pasa con esta realidad? Bueno, que las relaciones están afectadas
porque son yo-céntricas o egocéntricas u orgullosas. ¿Y cuáles son esas características? Y ese es nuestro segundo punto del mensaje de hoy. Vimos qué se supone que deben ser las relaciones en todos nuestros aspectos, ¿no? Las relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros jefes, con nuestros empleados, con nuestros compañeros, con nuestros alumnos, con nuestros verduleros y con nuestros hermanos. Primero, en la iglesia de Roma había problemas. Vamos a Romanos 16, en el último capítulo de Romanos, versículo 17, y vamos a ver que Pablo ahí describe que hay gente que está causando problemas adentro de la iglesia. Y vamos a ver el paralelismo que hay entre lo que Dios quiere para la iglesia y lo que la iglesia estaba viviendo. Romanos capítulo 16, versículo 17 dice: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. En toda iglesia, en toda relación va a haber gente que busca dividir. En toda iglesia, en toda relación va a haber gente que busca dividir. Y muchas veces somos nosotros los que buscamos dividir. Y Pablo está atendiendo ese problema. De nuevo les pregunto, ¿qué tiene que ver lo que él va a explicar ahora del olivo silvestre con esto? ¿Qué tiene que ver? Ya vamos a llegar ahí. Vamos a ver que las características de estas iglesias, cuando surgen estos problemas, una es la arrogancia. En nuestro texto, en el versículo 18, les dice a los gentiles, dice en el versículo 18, no seas arrogante para con las ramas. Ya vamos a ver quiénes son las ramas. Pero ¿qué es la arrogancia? La arrogancia, en el diccionario la define así: que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. Pero normalmente nosotros entendemos la arrogancia como la persona que se cree superior a otro, que obviamente tiene muchas consecuencias, ¿no? No es flexible, se cree que siempre tiene la razón, no da el brazo a torcer, es terco. Y este podremos ser nosotros. Pregunta, ¿sos arrogante? Soy arrogante. Entonces, una de las características de las relaciones egocéntricas o yo-céntricas en una iglesia en donde hay humanismo, a donde mando yo, tenemos característica uno, la arrogancia. Después tenemos otra cosa, los grupitos, el grupismo. Yo me junto con los que me caen bien, con los que me convienen. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Biblia, o en este texto, los judíos versus los gentiles. Podemos tener ricos versus pobres. Podemos tener el de X apellido contra el de otro apellido. Los que sirven en la iglesia con los que solo asisten. Los reformados versus los arminianos. Los diáconos contra los pastores. Hombres versus mujeres en la sociedad de hoy. Jefes versus empleados. Padres versus hijos. Todas características de relaciones en donde prepondera el yo y no Cristo. Otra característica es la falta de amor. En las relaciones cristocéntricas se ve que hay amor, el morir al yo en pos del otro. En las relaciones egocéntricas, a donde mando yo, estoy primero yo y después el otro. Romanos 12:10 nos manda a lo siguiente: sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencias unos a otros. Pregunta, ¿Pablo estaría mandando que seamos amorosos si ellos ya estaban siendo amorosos? No. Porque para amar bíblicamente hay que sufrir, y eso no es natural a nosotros. Nosotros buscamos el beneficio propio, es la marca del pecado en nosotros. Si nosotros vemos todas estas características de las relaciones egocéntricas, hay un común denominador. Todo, si ustedes lo ven como un embudo, desemboca en una sola cosa, en el orgullo. El orgullo es la cuna de todos los problemas de las relaciones, es la cuna de todos los pecados. Fue la cuna del pecado original. Cuando vieron que el árbol era bueno
para hacerlos semejantes a Dios. Yo quiero ser semejante a Dios. Y estamos pagando el precio hoy. ¿Cuántas iglesias se dividen? ¿Cuántas iglesias se cierran? ¿Cuántos matrimonios terminan? ¿Cuántos hijos se pelean con los padres, padres con los hijos? Qué normal que es para el argentino que el jefe maltrate a los empleados. Qué normal que es para el mundo que el empleado sea mediocre para con los jefes. El orgullo. Cuando vemos que Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento, hay un común denominador en todas sus cartas, las divisiones en la iglesia. En 1 Corintios 1, del versículo 10 al 12, Pablo describe para qué le está escribiendo esta carta. Y él dice lo siguiente: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, o sea que no estaban de acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, porque había divisiones entre ellos, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Y ahí el título de nuestro mensaje. Versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, o sea, otra ciudad, otra iglesia, que hay contienda entre vosotros. Todo el Nuevo Testamento, casi todas las cartas paulinas tienen que ver con divisiones en la iglesia. Me refiero, dice Pablo, que algunos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, yo soy el que manda, ellos son los que obedecen, yo soy el que tiene plata, yo soy el que le da la plata al jefe, yo, ego, orgullo, yo. Matemos el yo. Ahora, ¿por qué Pablo trae esta doctrina tan densa, este pasaje tan enredado al principio, que si uno lo lee dice no lo entiendo, para atender esta problemática? ¿Por qué? Bueno, Pablo va a decir varias cosas en este texto. Vamos al versículo 11 y 14. Pablo va a dejar en claro una verdad. Él dice que la razón por la cual los gentiles están siendo salvos es para causarles celos a los judíos. Dice el versículo 11 lo siguiente: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? O sea, ¿acaso los judíos tropezaron para no ser nunca más salvos? ¿No tienen ya posibilidad de ser salvos? No, de ningún modo. Pero por su transgresión, o sea, su falta de fe, ha venido la salvación a los gentiles, todos nosotros, para causarles celos. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo soy apóstol mandado a los gentiles, yo voy a ir a los gentiles y voy a demostrar lo que Dios hace en medio de los gentiles. Y ojalá Dios dé fe a los judíos al ver a los gentiles y se arrepientan. En el versículo 14 repite más o menos la misma idea. Si en alguna manera puedo causarle celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Entonces vemos, primera enseñanza, es que si los judíos estaban siendo rechazados, era por su falta de fe, por su incredulidad, y si los gentiles estaban siendo salvos, era por su fe para causarles celos a los judíos. ¿Y eso cómo encaja? Bueno, ya vamos a ver. La segunda enseñanza, que esta va a ser quizá la más controversial. Sé que entre nosotros hay muchos que vienen de un trasfondo dispensacionalista, como yo vengo de un trasfondo dispensacionalista. Es una doctrina en teología en cuanto al fin de los tiempos que entiende que Dios tiene dos pueblos diferentes, ¿no? El Israel étnico es un pueblo y el Israel espiritual es otro pueblo. Bueno, yo no lo creo así. Yo creo que el Israel étnico, o sea, los judíos, los que descendían con el ADN físico de Abraham, eran bendecidos porque el remanente fiel de los escogidos estaba dentro de su pueblo. Entonces, ¿cuál es la segunda enseñanza? Que hay un pueblo. Hay un pueblo. Acompáñenme al versículo 16 y 17 y vamos a ver que Pablo usa una imagen de un olivo silvestre y un olivo natural. Un olivo es la planta de uva, de aceite. Pero la idea es la misma. Pónganle quebracho, algarrobo, la idea es la misma, ¿no? Mientras dé fruto es la misma. Entonces, la segunda enseñanza es que el pueblo de Dios son los escogidos en la eternidad. No se olviden que nosotros en el contexto venimos con Romanos 8 y 9 de la elección.
Y él va a decir lo siguiente en el versículo 16 y 17. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y acá empieza con la idea del árbol. Y si la raíz del árbol es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, hay ramas de este árbol que fue desgajado, fueron arrancadas, y tú, gentil, siendo olivo silvestre, o sea, un árbol de afuera, no del árbol natural, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Está queriendo decir lo siguiente, que la raíz del árbol es Cristo. Cristo es la raíz del árbol. Las ramas naturales son los judíos. Bien, el remanente fiel de los judíos siempre estuvo en el Israel étnico de los judíos. Y hay judíos que fueron arrancados del pueblo de Dios por su incredulidad. O sea, quiere decir que ellos eran ramas y fueron arrancadas, o sea, perdieron su salvación. No, sino que ellos nunca tuvieron fe, nunca fueron parte del olivo natural, porque ellos nunca tuvieron fe. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios son los que tienen fe, el remanente fiel. Las ramas injertadas, los que estaban afuera de ese remanente, de ese pueblo, éramos nosotros los gentiles. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Ustedes gentiles no eran parte del Israel espiritual, pero hoy la salvación ha llegado a ustedes, por eso Pablo era apóstol a los gentiles. Puede ser que no sea muy claro en esto, y ustedes me pueden decir, no, pero el judío es el descendiente de Abraham. Bueno, Pablo ya tiró abajo eso en Romanos 2. Vamos a Romanos 2, versículo 28. Romanos 2, 28. Le vamos a preguntar a la palabra. Todo descendiente biológico de Abraham era verdaderamente el pueblo de Dios, era verdaderamente judío, era verdaderamente del remanente de Dios. Y Pablo responde, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 2, versículo 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, o sea, ADN, biología, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino, versículo 29, que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión, o sea, aquellos que obedecían a la ley, es la del corazón, es el corazón que obedece a la ley, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. O sea, ¿qué respondió Pablo? No. No es judío el que es descendiente de Abraham, sino el que es de la fe de Abraham. Ahora vos me podés decir, bueno, pero eso no dice que Dios tenga un solo pueblo. Sigamos leyendo. Romanos 8, 29 y 30, le vamos a preguntar, ¿quiénes son entonces los circuncisos del corazón? ¿Quiénes son? ¿Cuál es ese pueblo que Dios dio la señal de la circuncisión en el corazón? La circuncisión física fue real, sí, pero era una sombra de lo que debía pasar en el corazón. Romanos 8, 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y escuchen, a los que predestinó, a esto también llamo, y a los que llamo, a esto también justifico, y a los que justifico, a estos también glorificó. ¿Qué respondió Pablo? Bueno, que los verdaderos judíos, los que son circuncisos de corazón, son los escogidos. Son los escogidos. Dios tenía un remanente fiel en el Israel del Antiguo Testamento que eran los escogidos. De ahí que vimos en el pasaje anterior que Elías dice, matan a tus profetas, tu mismo pueblo, el Israel, está matando a tus profetas. Y la respuesta divina le dice, quédate tranquilo que yo me he guardado un remanente fiel. Adentro del Israel étnico, del Israel biológico, hay un remanente fiel. Bueno, por amor al tiempo, no, si lo vamos a leer, me tendrán un poquito más de paciencia porque vamos a ir al texto más claro de que Dios
de estos dos pueblos en realidad hizo uno solo. Efesios 2:11. Efesios 2:11, vamos a leer del versículo 11 al 16. Es un pasaje medio largo, pero quiero que ustedes entiendan que de los dos pueblos hay uno solo. ¿Por qué quiero que entiendan eso? Porque es el argumento que Pablo usa para sanar las divisiones en las relaciones. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros, quienes, los gentiles, en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, o sea, los judíos que eran circuncidados, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Fíjense, Israel espiritual, no étnicos. Extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos todos nosotros. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y escuchen, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, y por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces, espero que quede claro que el pueblo de Dios siempre han sido los que creían en Dios. No hay una característica biológica que te haga parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos que las relaciones cristocéntricas deben ser caracterizadas por amor, perdón, renunciar al yo, poner al otro primero que yo, buscar que el otro crezca, preocuparnos por su alma, respetarlos, honrarlos, no deberles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vimos que la realidad, desde que entró el pecado al mundo, es que eso brilla por su ausencia. Nuestro segundo punto fue la realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia es que hay problemas, hay divisiones, hay luchas en nuestros corazones por protagonismo, porque me pongo primero yo que el otro. Y eso lo vimos, en las cartas de Corintios y demás. Después vimos, nuestro tercer punto fue que Dios primero está usando la salvación de los gentiles para causar celo a los judíos y salvar a judíos, que ellos no han caído eternamente de la salvación. Y segundo, que Dios tiene un solo pueblo, Antiguo y Nuevo Testamento, un solo pueblo, los escogidos, y que a ese pueblo lo armó Él. Ahora ustedes me dicen, está bien, yo entiendo esa doctrina, pero ¿qué tiene que ver? Yo no logro entender cómo es que eso hace que yo tenga una iglesia unida. ¿Cómo hago, Miqueas? ¿Cómo hago para perdonar al que me ofendió? ¿Cómo hago para pedir perdón si fui yo el que ofendió? ¿De dónde saco la motivación para amar al que me trató tan mal, al que habló a espaldas mías? ¿Cómo hago yo para pedir perdón si yo soy el que hablé a espaldas de otro? Es tan malhumorado, es tan feo, es tan viejo o inmaduro, pueden decir otros, o es cansador e insoportable. Realmente esa mujer es insoportable. ¿Cómo hago? No entiendo qué tiene que ver esto con la dificultad de tener una relación cristocéntrica. A lo que Dios responde, si ustedes le pregunten eso a Dios. En este pasaje Dios nos dice en el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, gentil, creyente, bondad de Dios si permaneces en su bondad.
De lo contrario, tú serás cortado. Creo que esa es la primera aplicación para nuestras vidas en el día de hoy. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Primero dice mira. ¿A qué se refiere? Medita, analiza, ora en la realidad de tu salvación. Repito, medita, analiza, ora, dale mente, razona quién eras, quién sos ahora y por qué sos lo que sos ahora, parte del pueblo de Dios. ¿Por qué dice bondad? Bueno, primero dice bondad porque Dios te salvó de las garras de su propia santidad. Su santidad te iba a consumir, porque sos pecador, porque yo soy pecador. La santidad de Dios en el infierno nos iba a consumir con su ira. Y si hoy no sos parte del pueblo de Dios, vas hacia allá, te va a desgarrar el alma por su santidad, porque vos sos un pecador y Él no tolera el pecado, ni al pecador. Él nos sacó de ahí, de las profundidades del infierno, y no fue por nada que nosotros tuviéramos. Todo lo que tienes es por la bondad de Dios, no porque vos lo merecieras por algo. No lo merecías, para nada. Es más, Él nos da Él es nuestro mayor ejemplo en todo, gracias a Dios. Que todo lo que Dios nos pide a nosotros, Cristo ya lo hizo. Entonces nosotros seguimos solamente su ejemplo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Perdonamos porque Él nos perdonó primero. Nos damos o nos deberíamos dar a los otros porque Él se dio primero por nosotros. Debemos poner primero a los demás porque Él se puso después que nosotros. Él decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí estábamos nosotros, ahí estabas vos, ahí estabas vos. Entonces es indiscutible que todo lo que nosotros tenemos hoy es solamente por la bondad que Dios ha tenido para con nosotros. Segundo, la severidad. ¿A qué se llama? ¿Cuál es la severidad? ¿Qué es lo tajante? Lo que Dios no negocia. Creo que lo que Pablo nos está intentando enseñar es que si no damos señales de que nos parecemos a Cristo, de que en nuestros corazones está Cristo primero, estamos dando evidencia de que no somos de Cristo. Y Él es severo. Si vos no tenés fe, si no vivís a Cristo, es que no sos de Cristo. Todavía no fuiste rescatado de las garras de su santidad. Por eso en el versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Nosotros gentiles, si creemos que nosotros somos más, pero vivimos como si nosotros todavía fuéramos del mundo en nuestra relación, estamos dando evidencia de que no somos de Cristo. Y eso es preocupante. Analicemos nuestros corazones. ¿Somos de Cristo? ¿Estamos reflejando las relaciones cristocéntricas en nuestras vidas? La segunda aplicación que tenemos para nuestras vidas está en el versículo 18. Aquella persona que se siente superior, que es terco, autocrático, que se pone primero a él por sobre los otros, Pablo le dice, no seas arrogante para con las ramas, o sea, las ramas naturales, los no creyentes. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Varias cosas. Primero, Cristo es quien sustenta a su pueblo, no vos. Es Él quien te sustenta, no vos. Él es la raíz que nos da esa savia dulce, esa belleza de tener paz para con Dios. Él, Cristo, te da la capacidad de tener una relación con aquel que para vos es desagradable, porque Él tiene una relación contigo que sos desagradable, porque sos un pecador, soy un pecador. En Cristo, la brecha se terminó, ella pagó.
No hay por qué creernos superior al otro, a pesar de que el otro sea desagradable o tengamos más dones, más dinero, más estatus, más edad, más sabiduría, más fuerza. No hay nada que te impida tener una relación cristocéntrica con esa persona. Ahora me decís, bueno, pero eso es para la iglesia, para la membresía, ¿no? Los cristianos. No, porque dice, no seas arrogantes para con las ramas, o sea, los judíos, los que no eran salvos. Esto se aplica, hermano, para la iglesia primeramente, sí, obvio, pero es para el mundo. Es para con el cliente de tu negocio, para con tu profesor, para con tu alumno, no sé, tu mecánico, es para con el mundo. Queremos cambiar la sociedad de Saldán, amemos. No hay una diferencia entre ellos y nosotros, no la hay. No hay nada de adentro nuestro que sea diferente a ellos. Solamente que Dios nos eligió sin que nosotros hiciéramos nada, que es lo que vamos a estar viendo ahora. Tengamos relaciones cristocéntricas con los impíos de afuera, con los paganos, porque Cristo se relacionó con sus enemigos y dio su vida por sus enemigos. Tercera aplicación y ya la última. No hay nada intrínsecamente tuyo que te haya puesto en ventaja para ser elegido. Él te salvó en contra de tu voluntad, versículo 24. Porque si fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, o sea, los gentiles, escuchan, y contra lo que es natural, eso quiere decir que si vos estás acá, no es que vos te quedaste quieto y de golpe alguien te cortó con una ramita, te llevó y te puso en el pueblo de Dios. No, vos tenías espinas. Él sangró para cortarte y ponerte en el otro pueblo. Vos corrías en contra de Dios, odiabas a Dios, eras enemigo de Dios. No hay nada, hermanos, no hay nada adentro nuestro que nos haga diferente a los de afuera. No seamos arrogantes. Dice que contra lo que es natural, fuiste injertado en un olivo cultivado. Eso es voz pasiva, no hiciste nada. Ah, pero yo creí, sí, con la fe que te dio Dios. Yo entregué mi vida a Dios, porque Él te llamó, Él te eligió. ¿Cuándo? Cuando vos ni tus tatara habían nacido. Pura gracia. Él te salvó en contra de tu voluntad. No hay nada que te haga diferente a los de afuera, y mucho menos a los que estamos acá adentro. Entonces, esto nos permite tener relaciones con una unión sobrenatural, primeramente adentro de la iglesia y después para con los de afuera. Y acá nos empieza a cerrar más, ¿no? ¿Cómo es que yo perdono al que me ofendió? Porque Cristo me perdonó siendo que yo lo ofendía. ¿Cómo es que yo le pido perdón al que yo ofendí? Porque Cristo ya me perdonó. Él ya me perdonó. Yo le pedí ya perdón a Él. Si sos de Cristo, ya te arrepentiste ante Él. Arrepentiste ante el que lastimaste. Con esta realidad de nuestra mente, cuando nosotros miramos, en términos de Pablo, o meditamos y le damos mente a esta verdad, arrepentirnos y tener relaciones sanas es posible. Es posible vivir en el mundo con bondad en nuestros corazones. No nos olvidemos que Dios fue bondadoso con nosotros, que fue severo con nosotros. Si no lo creemos, si no vivimos según su estándar, quiere decir que no somos de su pueblo. Cuestiona tu salvación. No creas que porque un día levantaste la mano, hiciste una oración o sos miembro de una iglesia, sos salvo. El estándar de la Biblia para saber si sos salvo es que estás viviendo como Cristo vivió. Entonces, Dios nos permite vivir en el mundo con estas características a nosotros porque Él nos ha salvado. Pero escúchenme, si hay alguien acá al que Dios no ha salvado todavía, que no es parte de su pueblo, que todavía es un olivo silvestre y no ha sido injertado en el pueblo de Dios,
te es imposible sanar tus relaciones lastimadas. Te es imposible, porque solamente en el poder del Espíritu Santo nosotros podemos matar el yo realmente y poner al otro primero. Entonces, Miqueas, ¿qué hago? ¿Qué hago si me he dado cuenta hoy que yo no soy salvo? ¿Qué hago si Dios ha tocado mi corazón? Primero tenés que entender que sos un pecador. Has roto todos los mandamientos que el Señor ha puesto, inclusive el de asesinato, porque si alguna vez te enojaste en tu vida, ya has matado a tu hermano, dice la palabra. Eso te hace asesino. Si has mentido, te hace un mentiroso. Si has mirado a alguien con una perspectiva sexual, sea alguien que no es tu cónyuge, ya sos un adúltero. Has roto todos los mandamientos. Y si en este momento vos estás preocupado por esto, porque te diste cuenta que lo has roto. Pero hay otro problema, Dios es santo. Y en el infierno, Él va a hacer valer su santidad, castigando el pecado de aquellos que no se arrepienten. Y vas camino hacia eso. Y Él no puede aceptar el pecado porque Él es santo. Y su palabra dice, maldito el que toma por inocente al culpable. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hace Dios para perdonar a los que de acá son cristianos y a mí no? Le puede estar preguntando eso. Bueno, porque lo hizo en Cristo. En Cristo. Jesús, Dios, desde la eternidad, quien creó este mundo, quien lo sustenta hoy por hoy, vino, vivió una vida santa, perfecta, sin romper ninguna de las leyes, ningún mandamiento, murió injustamente en una cruz y resucitó en victoria, dando evidencia de que Dios había aceptado su pago. Él pagó tus pecados, a Él los castigaron por los pecados de quienes se arrepienten. Él fue quien cargó con la ira del Padre para que vos seas salvo si te arrepentís hoy. Y por último, tenés que arrepentirte y creer. Arrepentirte de tus pecados, huir de tu maldad, sufrir por la iniquidad de tu corazón, por lo lejos que has estado de Dios. Y cree en Jesús, Él te salva. Cree que Él es tu Señor, tu Rey. Vive para obedecer a tu Rey, para honrar a tu Salvador. Vive para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, espero que... teníamos pensado hacer una serie en realidad de las relaciones bíblicas, pero por falta de tiempo creo que el Señor providencialmente puso este texto. Sanemos nuestras relaciones. Demos evidencia en el mundo de que nosotros somos cristianos, porque fue Dios quien inspiró la palabra que dijo, en esto conocerán que son hijos de Dios y que se aman los unos a los otros. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque has confrontado nuestros corazones. Señor, danos humildad, la humildad de Cristo, que podamos ver a Cristo y si Él ya fue humilde, que nosotros podamos ser humildes. Si Él ya renunció a sí mismo en la cruz, que nosotros podamos renunciar a nosotros mismos en pos de reflejar su gloria. Señor, te pido porque si hay alguien acá que no te conoce, que no es salvo, quebrante su corazón, que le quites el velo para que pueda ver tu gloria, tu belleza. Que Él desee desde lo más profundo de su corazón, con ese corazón de carne, que tenés que poner vos, ser parte de tu pueblo. Señor, sigue agregando a la iglesia de Sabrán que son de tu pueblo. Eres tú quien nos abre. Te rogamos que nuestras vidas piadosas y la predicación del Evangelio hagan a la iglesia una iglesia impactante, que sea lo que busca el mundo, aquella verdad, columna y baluarte de la verdad, los que les va a traer paz realmente, los que ponen en paz para con Dios al pecador. Que esta iglesia sea una iglesia caracterizada por la predicación del Evangelio, por vidas íntegras, piadosas. Una iglesia del mismo sentido, que nuestros conocidos, nuestros familiares, nuestros hermanos nos conozcan, porque primero están ellos y después nosotros. Ayúdanos a renunciar al yo y a poner primeros a los otros, así como Cristo renunció a su divinidad y puso primero a su pueblo. Señor, gracias por
porque no nos pides nada que no nos hayas hecho antes. Gracias. Dejo todo en tus manos, porque tú eres el soberano, y descanso en que tú eres el soberano, que vas a hacer todo para tu gloria y para nuestro gozo. En el nombre del Señor Jesús te pedimos todo esto. Amén.